Muy bien, buenas tardes a todos. La verdad es que nos toca un papel un poco curioso porque somos los últimos, estáis esperando el cóctel, los gin tonics y bueno, pues os tenemos que entretener todavía 50 minutos más. Vamos a intentar hacerlo lo más concreto y lo más ameno posible, dentro de que ya sabéis que estas cuestiones de arbitraje pues tampoco pueden ser súper amenas. Después de esto también quería, porque me lo han pedido todos los ponentes, daros las gracias. Daros las gracias a ti, Javier, a Sonia, a todo el equipo. Todos los años os superáis y la verdad es que es un placer estar aquí y participar en este evento que siempre tiene un toque más original. Luego, lo que no voy a hacer es presentar a mis ponentes porque no vale la pena hacerlo. Los conocéis todos, a Sonia, a Alejandro, a Antonio y a Ana. Entonces, creo que es mucho mejor que vayamos un poquito al grano y que intentemos hablar de la materia que hemos venido a hablar aquí. Voy a contextualizar un poco qué es lo que vamos a hablar. La crisis de la subida de precios y materias primas y el impacto en el arbitraje. Si pusiéramos ponerle un título a lo que vamos a hablar, pues yo le llamaría La tormenta perfecta o la confirmación de que la ley de Murphy sigue funcionando perfectamente. Si algo puede salir mal, pues va a salir mal. Tuvimos el COVID, todos tuvimos ese impacto, el parón de la economía y se produjo una litigiosidad que todavía colea mucho y todos nosotros estuvimos ahí pues intentando buscar la rebus, el no sé qué, todas estas cuestiones y el COVID empezó a pasar un poco y de pronto nos encontramos con el sobrecalentamiento de la economía, el colapso de la cadena de suministro, la escasez de semiconductores, una situación verdaderamente sorprendente. Y por la ley de Murphy, pues un barco encalla en el canal de Suez, se producen una serie de confinamientos cuando ya nadie se confina y, por desgracia, terriblemente tenemos la guerra de Ucrania. Es decir, todo lo que podía ayudar a que la situación actual sea muy convulsa, pues ha pasado. Entonces, lo que nosotros queremos reflexionar con respecto a esta situación son dos ideas muy importantes. La primera es, esta situación post-COVID de turbulencias y de crisis va a afectar a la litigiosidad. Y la segunda cuestión es, esta litigiosidad va a ser diferente. Va a haber una litigiosidad COVID y una litigiosidad COVID 2.0. ¿Qué diferencias hay entre lo que alegábamos cuando la parada de la actividad del COVID y lo que podríamos alegar en los pleitos que se están produciendo ahora? Por dar un repaso muy rápido, pues hemos alegado, todos nos hemos estrujado el cerebro, ¿no?, para ver qué podíamos alegar con el COVID y alegábamos fuerza mayor, rebus sic stantibus, excesiva onerosidad. Si ya uno se pone más sutil, pues nos íbamos a los principios europeos de contratos. Hemos buscado todos los argumentos posibles. La situación actual permite buscar argumentos adicionales. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Podemos utilizar por analogía el Real Decreto Ley 3 de 2022 en cuestiones de derecho privado. ¿Es la misma situación excepcional, imprevisible, la del COVID, que la de esta crisis de suministros? Muchas preguntas y pocas respuestas. Como este panel es el panel de Singapur, en cuanto a la pregunta de si va a haber más litigiosidad, quería daros una serie de datos sobre el SIAC que quizás puedan servir a reflexionar un poco. El SIAC en 2019 tuvo 479 casos. En 2020 tuvo 1.080 casos. Y, curiosamente, en 2021 tuvo 469 casos. La gran pregunta es, ¿qué pasará en 2022? ¿Habrá los mismos que en 2020 o habrá los mismos que en 2021? Mi percepción es probablemente que habrá más casos, ¿eh? Y como pasa siempre en Asia, que son más rápidos en reaccionar, pues puede ser un buen indicador de que a lo mejor lo que puede venir en nuestras jurisdicciones. Pero como yo quería hablar poco y aquí me voy a parar, lo que voy a dejar ahora es a que hablen mis compañeros y le quería preguntar a Sonia si piensas que esta crisis de suministros puede afectar a un aumento de litigiosidad y qué papel puede jugar
esta situación, ¿qué papel puede jugar el arbitraje en esta situación? Bueno, pues yo creo que todos en esta sala vamos a estar de acuerdo en que, evidentemente, esta crisis nueva de la falta de suministros va a generar un aumento de la litigiosidad con toda seguridad. Lo que pasa es que es verdad que estamos, como tú bien has apuntado, Carlos, en una situación extraordinariamente interesante porque estamos en una crisis sobre crisis, ¿no? Estamos todavía coleando con la litigiosidad, incluso con conflictos por resolver del COVID. Y entramos ahora en la que ha generado esta crisis por falta de suministros, en fin, que tiene tantos puntos de controversia y de conflicto que seguramente que ahora mismo se están tratando, se están analizando, se están negociando, con lo cual lo que está por la litigiosidad que genere está por venir. Yo diría que va a ser una avalancha, o por utilizar la terminología COVID de ola, estamos más bien ante un tsunami. Bueno, porque los datos que yo he recabado es que el impacto económico que va a tener esta crisis, según el Banco de España, esta crisis de los suministros, es de 16.000 millones de euros. Esto un poco para tener la dimensión económica. Luego ahí la litigiosidad pues va a ser importante en términos económicos. Y se pronostica que seguirá habiendo este problema de falta de suministro hasta casi finales de este año. Es decir, que ahí estamos sufriéndolos, pero se va a ir incrementando y acumulando los problemas. ¿Qué pasa? Que la jurisdicción civil está exhausta, ya está exhausta. Estaba exhausta pre-COVID, como dicen, como ellos dicen en el argot judicial, y post-COVID está más que exhausta. Con lo cual, yo lo que creo es que haciendo bueno eso de que toda crisis es una oportunidad, esta es para el arbitraje una oportunidad de ofrecer soluciones y herramientas de resolución de conflictos a las empresas, ¿vale? En términos, concretamente, para hacernos una idea y tomar referencias, por ejemplo, el COVID, la crisis que ha generado, no tanto el COVID, sino la parte comercial, afectó a 169 países, a casi 180 países. Yo creo que esta crisis va a tener el mismo impacto en el mundo. Afectó la crisis de COVID a prácticamente todos los sectores y esta va a tener la misma dimensión. Y por tomar referencia en la crisis financiera del 2008, los datos que yo he estado mirando en cortes como en la CCI es que aumentó del 2008 al 2009 en un 22% los arbitrajes. Otras cortes, por ejemplo, la DIS aumentó casi en un 50%, con lo cual, por ya resumir, la respuesta a tu pregunta, Carlos, es sin duda ninguna. La cuestión es qué va a venir y cuándo va a venir. La verdad es que impactante los datos económicos que has dado, 16.000 millones de euros. ¿Cómo se digiere eso? La verdad es que hace que pensar. Yo quería preguntarte, Alejandro, ¿en qué sectores crees tú que puede este incremento de litigiosidad manifestarse de una forma más intensa? Y la parte que a mí más me interesa de la pregunta, ¿qué diferencias ves crees que puede haber en la litigación COVID y la litigación, por llamarlo de alguna manera, COVID 2.0? Vaya tela. Bueno, dijimos que no agradeceríamos más, pero yo creo que hay que agradecer a todo este foro que tenemos aquí, aunque no sea para vernos a nosotros, sino por el gin tonic, que viene después, pero gracias por estar aquí. Bromas aparte, la pregunta tiene miga y no es fácil de contestar, pero a la primera yo te diré cuáles no, qué sectores. Pues yo creo que todos están afectados por lo que está sucediendo, por lo que sucedió y por lo que pasa ahora. Yo puedo hablar de lo que sé y en sectores donde yo estoy viendo que más cobra importancia lo que estamos diciendo es sectores que tienen mucha relación con lo que es la construcción, con lo que es los proyectos llave en mano, porque ahí es verdad que tenemos contratos previamente formalizados que están sujetos a condiciones donde la gente quiere salir, tenemos contratos en curso de ejecución donde decimos qué hacemos, tenemos empresas que no sé si aguantarán el tirón y que lo mismo concursan. Por tanto, yo creo que todos los sectores se ven afectados, el retail, la falta de abastecimiento, en las tiendas se vende menos,
el que tiene la tienda ya no puede pagar el arrendamiento, el señor del centro comercial que no le pagan no puede cumplir sus compromisos respecto a sus financiadores, pues esto es una cadena sin fin que afecta, yo creo, a todo el mundo. Yo creo que la situación que ha variado de lo anterior a lo de ahora es que quizá en la época, digamos, posterior al COVID o durante el COVID, cuando tuvimos que invocar la rebus, de la que luego hablaremos, por supuesto, y cuando hablamos de la fuerza mayor y todo este tipo de cosas, nos pilló, bueno, o pilló a nuestros clientes con contratos donde a lo mejor esas cuestiones no se habían tratado con tanta intensidad. Habían contratos que sí que lo contenían, sobre todo los contratos de corte anglosajón, de que están muy acostumbrados a la casuística, pues desde luego eso existía. Pero aún así tenía una regulación un poco impropia. Yo creo que hoy, tras el COVID, cuando se han ido firmando contratos, eso pues, ha cambiado. ¿Por qué? Porque esos contratos contienen ya disposiciones bastante explícitas respecto a lo que pasaría si. ¿Qué pasa? Pues que lo que pasa ahora es peor de lo que habíamos previsto en el propio contrato, pero de alguna manera había una previsibilidad. Y eso afecta a la capacidad que luego podrán tener o no las partes de decir en qué medida era previsible o no lo era. Es decir, un debate sobre el que yo ahora no quiero entrar porque yo sé que de eso hablará mucho mejor mi compañero Antonio. Pero dicho esto, creo que esa situación lo que está llevando también es a contratos que no se quieren cumplir, a operaciones que ya no se hacen, con todo lo que ello conlleva. Litigiosidad, ¿dónde la veo? Pues la veo precisamente ahí. La veo ahí. ¿Por qué? Porque los contratos que están en curso de ejecución es que no hay más remedio que cumplirlos. ¿Por qué? Porque es que si no, yo oiga, que le voy a incrementar los precios porque el acero ha subido. Oiga, pues es que no tengo más remedio que cumplirlo. Porque si no termino mi proyecto, no me entregan esa obra. No estoy hablando solo en construcción pura y dura, estoy hablando de sectores donde la construcción o la parte inmobiliaria tiene un efecto significativo. Un hotel, una residencia geriátrica, un hospital, que hemos comprometido la entrega, con un operador después a que le vamos a arrendar la cosa, a un precio determinado que luego ya no vamos a poder siquiera sostener porque resulta que nuestros costes de construcción se han disparado. Es decir, tenemos una situación peculiar. En esos contratos donde hay que ejecutar y no hay más remedio que hacerlo, yo lo que estoy viendo es que la gente no litiga, negocia y no tiene más remedio que negociar. En aquellos donde el contrato no se ha iniciado esa ejecución, a mí me están diciendo los clientes, sácame de ahí. ¿Por qué? Porque esto no lo voy a poder cumplir. Entonces ahí veremos si sácame de ahí es posible o no correrlo el contrato y en ese caso pues la cláusula arbitral nos remitirá al procedimiento arbitral porque ese contrato no va a llevarse efecto. En los tratos preliminares, yo creo que ahí va a haber un tema también, las cartas de intenciones, lo que se está haciendo, que se iba a hacer y que resulta que luego se deshace, pero donde hemos invertido mucho tiempo y dinero. Es donde veo un poco, y luego veo o presagio situaciones de dificultad económica para muchas empresas que creo que van a acrecentar la situación concursal, desgraciadamente, y ahí yo creo que el estar preparados con contratos, con cláusulas arbitrales ante partes que están en situación concursal también nos ayuda. Yo lo estoy viendo en algunos casos y creo que es algo muy positivo. Pero por el momento me callo, creo, ahí queda y cedo la palabra. Sí, Ana. No, nada, por matizar un poco lo que decía Alejandro, que sí que es verdad que yo creo que después de la primera ola se ha aprendido, ¿no? Se ha aprendido. Lo que pasa que, al hilo de lo que decía Carlos, de la ley de Murphy, pues nadie pensaba que iba a ser todavía tan malo, ¿no? De hecho, la ICC actualizó sus cláusulas de fuerza mayor y de hardship justo a raíz de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que eso, que la ley de Murphy ha demostrado que todavía es a peor. Pero se ha aprendido y yo creo que de esta segunda ola pues se aprenderá todavía un poco más, ¿no? Me gusta mucho lo que habéis dicho porque quizás intentando sintetizar lo que decís vosotros dos, creo que la enseñanza que tenemos que sacar es que el COVID-2, el listón está más alto. Porque ya no puedes decir que es tan imprevisible, que por qué no nos has puesto el contrato. Nos lo ponéis bien para intentar y porque afecta una cadena, yo creo, mayor. Ya. Vale, fenomenal. Ahora te quiero preguntar a ti, Antonio. Tenemos dos abogados y dos peritos, lo cual es fantástico porque es un equilibrio total y además ya sabéis que el 50% o más de cualquier pleito es la pericial, por lo que es muy importante tener vuestra visión. Entonces quería, intentando entrar más en lo concreto, que es lo vuestro, que a nosotros nos gusta siempre elucubrar mucho,
que me dijeras si figuras como rebus sic stantibus o la excesiva onerosidad, ¿crees que pueden ser aplicables a esta situación de crisis de precios y de suministros? ¿Y cuáles crees que podrían ser las adaptaciones que habría que hacer para alegar esto en un procedimiento? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. La pregunta es sumamente interesante y compleja de responder en una fase como la actual en la que todavía estamos iniciando, ¿no?, esta nueva etapa. Todavía la litigiosidad estamos en fase todavía de negociaciones entre las partes, todavía no hay ese boom, se prevé que sea dentro de poco. Entonces, bueno, vamos un poco a predecir el futuro sobre qué nos podemos encontrar, ¿no? Yo creo que sí que va a haber diferencias respecto a lo que tú denominabas el COVID y el COVID 2.0, sobre todo a nivel de aplicación de la rebus, porque, como todos sabemos, pues para que se pueda aplicar la rebus se tiene que dar el carácter de excepcionalidad, se tiene que dar la imprevisibilidad y esos son requisitos que en el COVID nadie discutía cuando todo el mundo hablaba de que el Gobierno decretaba un estado de alarma, cuando se cerraban negocios por imperativo legal, cuando veíamos esas caídas abruptas en el número de pasajeros en los aeropuertos, la caída del PIB en España del 10,8% en 2020, histórica. Yo creo que se daban todos los elementos, unidos lógicamente al drama humanitario de la pandemia, se daban todos los elementos para que hubiera un amplio consenso en cuanto a que se estaban dando esos requisitos que permiten la aplicación de la rebus y, por tanto, digamos que todo se focalizaba mucho en ir directamente a ver qué ajuste hay que hacer en el contrato para reequilibrar económicamente el contrato, ¿no? Entonces, digamos que ese consenso que había en el COVID-1 no tengo tan claro que se vaya a producir en esta nueva segunda fase. ¿Por qué? Porque, hombre, sí es cierto que estamos en una situación excepcional, no vamos a decir que no, ni mucho menos, pero yo creo que la imprevisibilidad ya es más discutible que se pueda defender. Habrá argumentos para defenderla, pero ya no será tan evidente como anteriormente. Y por aterrizarlo con un ejemplo práctico, yo creo que todo el mundo hace referencia, pues lógicamente, al drama de Ucrania, ¿no?, de la guerra, y que eso está impactando pues, en las materias primas, en los precios, en la falta de suministro, etcétera. Claro, la invasión se produce ahora en el 22, pero lo cierto es que durante todo el año 2021 ya se venían produciendo pues, movimientos de tropas en las fronteras, mensajes beligerantes pues, que ya de alguna manera vaticinaban que ese riesgo existía, no que se fuese a materializar, pero que ese riesgo existía y, por tanto, desde luego, todos aquellos contratos que se hayan celebrado en el 20, en el 21 o que se hayan modificado en el 20 y en el 21 va a ser realmente difícil que se pueda hablar de falta de previsibilidad, ¿no? Yo creo que era un factor de riesgo que ya existía, ¿no? Y más si cabe cuando se trata de un conflicto que ya tuvo un capítulo 1 en 2013, 2014. Es decir, yo eso lo veo que va a ser por lo menos discutible, que va a ser objeto de debate, ¿no? Esa es la primera diferencia que veo clara. Luego, a nivel técnico, los peritos nos tenemos que enfrentar también a cosas adicionales, porque, claro, a la hora de analizar el caso concreto de cada negocio, habrá que ver qué materias primas concretas afectan a este negocio concreto. Porque si bien es cierto que con carácter general las materias primas están ahora mismo todas en máximos históricos, el camino que han seguido para llegar a ese máximo histórico ha sido diferente. Hay algunas materias primas que en el momento de la invasión han pegado el rebote y han disparado hacia arriba, pero hay otras muchas que los incrementos ya se venían produciendo mucho antes, desde el verano del 21, muchas de ellas. Entonces, igualmente, habrá que hacer ese trabajo fino de ver qué materia prima concreta afecta a este negocio concreto y en qué manera, y esa materia prima qué evolución ha seguido. Nuevamente, para ver si estamos ante algo realmente extraordinario e impredecible o si ya existían síntomas de que esto pues, pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Y luego, la tercera idea que quería transmitir, y esto ya es una reflexión, no sé si luego estaremos de acuerdo o no, porque al final cada uno hablamos de nuestra experiencia y lo que hemos visto en nuestros clientes y con nuestros compañeros, pero yo tengo una percepción de que en la pandemia, en el COVID-1, digamos, como se daba ya por cierto la existencia de todos los requisitos que hemos comentado y se daba por cierto el perjuicio a las empresas, yo creo que se ha pecado en exceso de poner el foco a la hora de reequilibrar el contrato en el arrendatario, cuando hablábamos del ajuste de rentas, porque se le veía como, digamos, la figura más vulnerable, la más afectada por la pandemia, y a la hora de equilibrar el contrato dejábamos un poco de lado cómo afecta esa rebaja en la renta al arrendador. Es decir, cuando hablamos de reequilibrio, el reequilibrio tiene que ser un reequilibrio de verdad para las dos partes. Justo. Y yo creo, tengo la percepción, un poco por lo que he leído y he comentado con compañeros, que se ha pecado quizá de poner el foco demasiado en la parte más afectada, desde luego,
pero obviando la otra, ¿no? Y yo creo que ahora con el COVID 2.0, como mencionabas, yo creo que eso va a cambiar porque además ahora es claro que, por supuesto, la empresa que compra más caro la materia prima se ve claramente afectada, pero muy probablemente el fabricante, el productor de esa materia prima también habrá visto incrementados sus costes, por lo cual yo creo que es absolutamente necesario buscar ese equilibrio real. Y bueno, Me parece, Antonio, fantástico. La verdad es que has entrado en arena y has ido a lo concreto, que está muy bien. Un poco como el Real Decreto Ley 3 del 22, que dice, oiga, yo a usted le aumento el precio, pero tiene que repercutirlo a sus subcontratas. Es una idea interesante. Yo la analogía con el Real Decreto Ley le doy vueltas, no sé si existe o no, pero curiosamente ellos sí que han dicho, oiga, yo le doy más, pero usted repercuta hacia abajo. Y entonces estas cuestiones al final hay que ver la cadena entera para ver efectivamente lo que hay. Súper interesante. Bueno, Ana, yo siguiendo con la gente que sois concretos y que sois de números, que eso nos ayuda mucho a nosotros, que como no sabíamos de números, hicimos derecho, vamos, eso es así. Yo quería preguntarte, ¿qué criterios cuantitativos y cualitativos crees que deben de producirse para que se pueda argumentar con éxito la resolución de un contrato o la modificación de los términos de ese contrato? Y te lo voy a poner para gente como nosotros, que somos torpes. ¿Tú crees que los contratos están para cumplirlos aunque pierda dinero una parte? ¿O crees que reequilibrarlos significaría que una parte por lo menos no pierda? ¿O reequilibrarlo significa que tenga algo de margen? Ya sé que es una pregunta difícil, y me hago cargo. Me alegro que me hagas esta pregunta. Bueno, a ver, respecto a preguntas por los parámetros cualitativos y un poco cuantitativos, ¿no? Para que una reclamación pueda un poco salir adelante, ¿no? La parte de los parámetros cualitativos lo ha estado contando Antonio, ¿no? Porque realmente desde el punto de vista cualitativo lo que se tiene que cumplir pues es que sea un agente externo, ¿no? Lo que venga a distorsionar el contrato, que sea imprevisible, que sea excepcional, que sea extraordinario. Eso son un poco la parte de aspectos cualitativos. Eso, como bien ha explicado Antonio, en la época del COVID-1 era bastante claro, o sea, parece que había un consenso entre que eso era fuerza mayor, pero ahora no está nada claro. En la crisis de suministros, pues bueno, lo ha explicado ya Antonio, claramente, o sea, no es obvio que se vayan a cumplir todos esos calificativos, ¿no? para esta situación. Por hablar de otro tema cualitativo que Antonio no ha comentado, sería un poco la obligación, ¿no? que tienen las partes, sobre todo la parte afectada, ¿no? de cuando se han producido esas circunstancias sobrevenidas y tiene un impacto, la parte tiene la obligación de intentar hacer lo posible para minimizar el daño. Entonces, eso también es un aspecto cualitativo que de cara, cuando te plantes delante de un árbitro o un tribunal, pues aparte de todas estas cualidades que se tienen que cumplir previamente, pues eso es un requisito o una consideración, ¿no? a tener en cuenta por parte de los árbitros si realmente la parte ha intentado minimizar los daños. Eso desde un punto de vista cualitativo. Desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? que es la pregunta tuya de, oye, ¿aquí hay que cumplir el contrato sí o sí? Bueno, a ver, desde un punto de vista cuantitativo es verdad que aquí lo que ocurre es que hay un desequilibrio del contrato, ¿no? Hay una incidencia significativa sobre la base económica del contrato y para una de las partes se le produce una excesiva onerosidad. Entonces, claro, aquí la clave es ver cuándo se produce esa excesiva onerosidad. O sea, cómo puedes acreditar y qué se entiende por excesiva onerosidad. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que ver dos cuestiones, ¿no? Una es respecto, o sea, la onerosidad se mide respecto de qué y luego a partir de cuánto se podría considerar que esa onerosidad es excesiva. Entonces, la primera parte que es, o sea, respecto a qué comparo yo para ver si el contrato ha concluido oneroso, ¿no? después de las circunstancias sobrevenidas, aquí podría haber dos derivadas, que es respecto a la situación económica de la parte, o de las partes, mejor dicho, que sería, por ejemplo, una empresa que tiene un contrato que a raíz de estas circunstancias sobrevenidas, pues la empresa pues es insolvente y entra en concurso de acreedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que la empresa entre en concurso de acreedores determina que ese contrato ha sido excesivamente oneroso. Bueno, pues en mi opinión, entiendo que no. Pensé que me estaba diciendo que sí, digo, vamos a debatir.
Claro, realmente no es respecto a la situación económica de las partes, porque lo que es la situación patrimonial de cada parte no puede determinar si un contrato es oneroso o no por sí mismo, ¿no? Excesivamente oneroso o no. Tiene que ser oneroso respecto al propio contrato. Es decir, si los costes del contrato se han incrementado, que ahora veremos la segunda derivada, de una manera excesiva, que es excesivo, de una manera excesiva sobre lo que es el precio del contrato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está claro que esa onerosidad se mide respecto al propio contrato, no respecto a la situación económica de las partes, porque además esto es un punto importante, porque lo que nosotros, por ejemplo, hemos visto en la época del COVID-1 con las rebus de los arrendamientos, es que a veces se ha aprovechado esta circunstancia para intentar incumplir un contrato o cancelar un contrato sin que realmente la causa que está detrás sea realmente pues eso, las circunstancias sobrevenidas, ¿no? Entonces, ese punto es importante. Luego, teniendo claro que es respecto al contrato, lo que hay que mirar, que además yo creo que la jurisprudencia lo deja claro, yo tenía por aquí un literal, ¿no?, de una sentencia, que la incidencia debe ser significativa respecto de la base económica del contrato, bien porque refleje un sustancial incremento del coste de la prestación o bien porque represente una disminución del valor de la contraprestación recibida. O sea, está claro que es del contrato y que tiene que ser significativo. Ahora, la cuestión, que es la parte más complicada, ¿no?, es qué es realmente significativo a efectos de que luego tú puedas alegar, ¿no?, esa modificación de condiciones del contrato o incluso la resolución, ¿no? Pues desde el punto de vista cuantitativo, o sea, lo que habría que ver, ¿no?, son dos cosas. Una primera es, esas circunstancias sobrevenidas han incidido económicamente en mi contrato. Bueno, esto es la parte fácil, ¿no?, porque al final, pues, desde un punto de vista pericial, tú vas a poder acreditar, pues a través del margen bruto del propio contrato, cómo ese contrato en su momento tú preveías un margen bruto de X y ahora con la subida de la materia prima o de los productos que te suministra tu proveedor o lo que sea, pues ese margen bruto disminuye. Entonces, eso es, desde un punto de vista pericial, es fácil, digamos, ¿no?, con las herramientas que se tienen normalmente en este tipo de trabajos, es fácil acreditar que ha tenido una incidencia económica el contrato. Ahora, la derivada complicada es, ¿pero cuánto de excesiva ha sido esa incidencia, ¿no?, como para que a mí me permita o gane, ¿no?, un arbitraje en el que me vayan a permitir modificar las condiciones del contrato, ¿no? Bueno, pues esa parte excesiva es un poco lo que tú preguntabas antes, ¿no? Si yo pierdo, o sea, el sentido común, ¿no?, parece, y la lógica económica te dice que si un contrato pierde dinero, pues es excesivamente oneroso, ¿no?, porque realmente pues no tiene ningún sentido económico desarrollar un contrato para perder dinero. Luego tienes el siguiente escalón, que es ni gano ni pierdo, ¿no? O sea, me quedo con un margen de cero. Bueno, pues ahí, en mi opinión, también es que es excesivamente oneroso, porque realmente tú tienes que tener una justa contraprestación al servicio prestado. Entonces, bueno, ya no hablamos de justa, por lo menos una prestación, pero por cero, ¿no? Si el margen se te queda cero, pues obviamente también se consideraría que es excesivamente oneroso. Ahora, en el momento que empiezas a ganar dinero con el contrato, en el momento que incluso con esas circunstancias sobrevenidas ganas dinero con el contrato, ¿dónde está el límite, no? Porque además aquí entra en juego también el riesgo operacional del propio contrato. O sea, tú cuando tienes un contrato público-privado, pues tú asumes un riesgo. Entonces, el problema está en cómo divides hasta dónde llega lo que es el riesgo del propio contrato y lo que va más allá y que te permitiría modificar las condiciones. Entonces, yo la respuesta, pues no la tengo. O sea, es la pregunta del millón. O sea, no existe, o sea, no hay un porcentaje, o sea, lógicamente no puede haber un porcentaje estipulado que digas a partir de aquí esto es excesivamente oneroso, ha tenido una incidencia muy significativa en la base económica del contrato. Pues no lo hay, porque dependerá de cada circunstancia, de cada caso concreto, ¿no? O sea, hay una referencia en la Ley de Contratos del Sector Público sobre el reequilibrio de las concesiones, en el que se dice algo así como que se contempla la posibilidad de que el contratista pudiera desistir del contrato cuando sus costes se incrementan como un 5% del volumen de facturación. Bueno, a ver, es un parámetro que realmente es muy específico para el tema de reequilibrio de concesiones
vamos, yo no lo he visto aplicado en un contexto que sea diferente al tipo de concesiones, o sea, al contrato de concesiones, y que realmente pues no es una referencia, ¿no?, para el caso que estamos hablando, pero es la única referencia que yo he encontrado sobre la excesiva onerosidad, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues aquí cada caso es un mundo, habrá que analizar el caso. El informe pericial en esta cuestión concreta pues tiene mucha importancia, obviamente, para poder acreditar y dar una cierta razonabilidad a ese margen que se entiende que yo tengo que ganar con el contrato al margen de las circunstancias sobrevenidas, ¿no? Pero, bueno, como digo, no existe la panacea, claro. Entonces, ¿cuáles son esas? O sea, desde el punto de vista pericial, al final tú lo vas a basar en la propia contabilidad del contrato de la empresa, que se supone que es la imagen del contrato, ¿no?, de la situación económica financiera del contrato. Luego aquí también pues te puedes apoyar en temas, y son muy relevantes también, estudios de mercado, por ejemplo, para poder acreditar estudios sectoriales, para acreditar que efectivamente tu sector se ha visto especialmente afectado, ¿no?, y acreditar ese impacto económico. Índices de materias primas, ¿no?, con lo que hablaba antes Antonio, pues todo el índice de materias primas cotizadas. Pero bueno, mi conclusión, pues que no caben recetas genéricas, que cada caso será un mundo y que el informe pericial pues va a ser muy importante de cara a poder acreditar estas circunstancias. Al hilo de lo que dice, se me ocurre haceros una pregunta, porque claro, jurídicamente los contratos están para cumplirlos, y si he tenido un error de cálculo, aunque pierda dinero, tengo que cumplir el contrato. Entonces, para nosotros es muy importante en la excesiva onerosidad la imprevisibilidad. ¿Hay alguna manera de cuantificar lo imprevisible? Ya sé que es una pregunta complicada, pero claro, nosotros como juristas, o como árbitros o como counsel, lo que tendremos que... El criterio inicial es claro, los contratos están para cumplirlos. Hay un riesgo empresarial, si te has equivocado, chaval, tienes que cumplir el contrato. Pero bueno, yo creo... existe, algunos lo ven con mayor criterio, otros con menos, la posibilidad de la excesiva onerosidad o el rebus. Pero nosotros jurídicamente, si quisiéramos defender eso, tendríamos que, por un lado, cuantificar y por otro lado decir si justificar que esa cuantificación es imprevisible. ¿Ahí nos podríais ayudar en algo? ¿Se os ocurre? Hombre, yo entiendo que tú, el poder ver si algo era previsible o no, pues puedes hacer un análisis del histórico, por ejemplo, Vale. de lo que ha pasado en el histórico. Entonces, si, por ejemplo, estamos hablando de la subida del precio de una materia prima y el histórico siempre ha sido así y de repente hay un pico, pues parece que no era previsible. Claro, también hay que analizar el contexto de por qué está ese pico, ¿no? Luego, estudios de mercado que tú barajaste en el momento de la firma del contrato, ¿no?, donde a lo mejor ahí había unas expectativas de futuro y se establecía pues eso, unas estimaciones a futuro de determinados sectores, de determinados precios, que no preveían eso, ¿no? Y entonces también te puedes agarrar a eso, ¿no? O sea, que en el momento que firmaste el contrato había unos estudios de mercado que la previsión era otra por completo, ¿no?, distinta. Algo así se me ocurre. Sí, Yo daría dos variables adicionales a lo que comenta Ana, que yo creo que es correcto. La primera es si cuando tú manejas esas previsiones omitiste alguna variable que debieras haber tomado en consideración. Es decir, hay una serie de riesgos que ya se estaban, digamos, creciendo o naciendo, ¿no?, en 2021 o en 2020, que yo creo que de alguna manera es necesario que las empresas los tuviesen en cuenta a la hora de proyectar. Y si se destapa que había alguna variable que se debió de tener en cuenta y no se tuvo, pues ahí yo creo que se cae, ¿no? Y luego, otra cuestión al hilo de lo que comentaba Ana, hablando de la excesiva onerosidad de los contratos, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale?, con el matiz de que lo que hay que ver no es si se ha perdido o ganado o empatado ayer y hoy, sino si en lo que queda de duración del contrato, en esas proyecciones hasta la finalización del contrato, todo en su conjunto, metido en la misma costelera, da beneficios, pérdidas o cero, ¿no? Yo creo que ese matiz también es importante tenerlo en cuenta. Súper interesante y súper útil, porque nos dais muchas ideas en un sentido o en otro. Sí, Alejandro, ¿querías decir algo? Yo quería hacer un matiz que está relacionado en el momento en que esto se produce. Porque, claro, aquí estamos hablando de alguien que ya tiene un litigio
sobre el precio de las cosas. Pero ¿se ha terminado la ejecución del contrato o no se ha terminado? No. Entonces, ¿cuándo juzgamos eso? Eso es ahí dejo la pregunta. ¿Por qué? Porque mientras estás ejecutando el contrato no puedes estar juzgando eso. Entonces, las partes lo que quieren es dejarlo resuelto y no volverlo a tratar más tarde. O sea, no sé si esta cuestión tiene cabida en un supuesto de ejecución donde hay que seguir adelante y donde no vamos a aceptar aparcarlo sin más para luego que alguien venga a reclamarnos algo que no queríamos que nos reclamaran. Yo quería también apuntar una cosa que creo es muy importante, y es que la litigiosidad que vamos a tener no está solo vinculada a los precios. Yo creo que estará también vinculada, y eso creo que va a venir como un boomerang, a la calidad de lo que se presta y a la ejecución de lo que se hace. ¿Por qué? Porque como todo cuesta más caro, vamos a intentar ahorrarnos dinero. Y cuando nos ahorramos dinero, ¿qué sucede? Pues que lo que debía ser de tal calidad será de otra. Y yo creo que eso es un tema que te incidencia. Y por último, apuntar algo, y es que estas situaciones lo que generan son fuentes alternativas de aprovisionamiento fuera del mercado tradicional, que generan imitaciones, que generan paralelo, que también inciden en la economía de nuestros clientes y que habrá que tratar, en este caso no desde el punto de vista arbitral, porque yo creo que estamos hablando de responsabilidad casi delictual, extracontractual, pero que ahí está, es una realidad como la copa un pino. Sí, Sonia. Sí, no, yo quería añadir que, volviendo un poco al lío del arbitraje, que esto es, como ya he dicho, quería abundar un poco en la oportunidad que esta tsunami que vemos que se nos viene encima por como le preguntabas, Ana, cuantitativa y cualitativamente, con cuestiones jurídicas distintas de las que hemos tratado y que ya no sabemos muy bien del COVID, la rebus y todo eso, esto va a ser un poco distinto, y un poco distinto, muy distinto, diría yo, muy complicado, con lo cual tenemos unas materias de controversia complicadas y luego una cantidad previsiblemente grande, ¿no? Yo creo que, repito, es una oportunidad grande para que el arbitraje, si puede, bueno, pues haga más gala de su flexibilidad y de su agilidad para dar una solución a estos problemas, ¿no? Incluso tenerlo en cuenta pues cuando se establece pues, en el acta de emisión, en fin, tener soluciones que todavía flexibilicen más, ¿no? Que ya ha pasado, que ya lo ha demostrado el arbitraje en el COVID, en la fase 1, como diría Carlos. Sí, no, la verdad es que la sensación que tengo es que la complejidad es máxima. Lo que tú decías de las fuentes alternativas de suministro, lo que tú decías de minimizar daños. Me acuerdo que tengo un cliente que es un trader de trigo y se suministra de Ucrania, que es bastante habitual en estas zonas. Le llamo y le digo, vas a tener un lío de narices. Me decía, en el comercio internacional las mercancías ni se crean ni se destruyen, se transforman. Lo que vendían los americanos a los rusos no lo van a poder vender. Y entonces, lo que los ucranianos hagan, pues se lo quedarán los rusos. Pero lo que no venden los americanos, lo digo porque, claro, tampoco te puedes quedar parado y decir, es que no tengo chips, que es que no tengo no sé qué. Hay que moverse y hay que ver esos flujos para saber cómo hacerlo, lo cual nos pone... Claro, el COVID nos parecía difícil, el COVID 2.0, la verdad es que tiene... Lo vivimos en el COVID. Está en la prensa, las mascarillas. No quiero ir más allá, pero es una realidad. Sí. Quería hacerte una pregunta a ti, Alejandro, porque también lo has dicho y es muy importante. Estamos hablando mucho de litigios que pueden venir y de cómo se puede poner, pero hay un tema que hemos comentado cuando preparábamos la mesa y que me pareció muy interesante que lo dijeras tú. ¿Cómo puede afectar esta crisis a la redacción de los laudos arbitrales de los procedimientos que hay en curso y a la ejecución de esos laudos arbitrales? Y tú dices una cosa que ahora nos explicarás, a las condenas de hacer que pueda tener un laudo. Cuéntanos un poquito. Lo dijimos todos, Sí, bueno, no me atribuyo en absoluto el mérito. Entonces, de eso sabe Sonia muchísimo más que yo, pero básicamente hablando, lo que yo creo es que cuando se dicta un laudo y condenamos a alguien a hacer algo, ese algo que tiene que hacer tendrá que poder hacerlo, porque si no estamos generando un problema. Entonces, la cuestión aquí es
que yo creo que nosotros como abogados, en nuestros escritos, tenemos que anticipar eso y decir, oye, para el supuesto de que me condenen, solicito de alguna manera que se pondere esto y que se me permita hacer esto de esta manera. ¿Por qué? Porque es que si no, va a dictar usted un laudo que es de ejecución absolutamente imposible. Y para el que lo tiene que dictar, vamos a ver, yo creo que no se trata de beneficiar a nadie, se trata de ser justo y saber que lo que nosotros estamos dictando se va a poder ejecutar. Porque si no, de otra manera, estamos creando un problema adicional. Era un apunte que quería hacer desde ese punto de vista, pero... O pidiéndolo, sí. No sé, pero Sonia, seguramente tendrás... Sí, sí, Sonia. No, totalmente de acuerdo. Tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos como abogados, como árbitros, a las posibilidades reales de que la solución sea materializable. Si no, estamos haciendo un flaco favor a nuestros clientes y al mundo en general. Muy interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que, como ya hemos abusado bastante de vuestra paciencia, voy a hacer un pequeño cierre con una reflexión que creo que es la conclusión más importante que podemos sacar de esta mesa. En alguna de las ponencias anteriores han hablado de un artículo de Yves Degen, que hablaba de lo que él sugería que tenía que ser el arbitraje, y con lo que ha comentado yo creo que hay algo que es muy importante en nuestro trabajo, que es hay que adaptarse a cada caso concreto. No cabe el prêt-à-porter, esto es un trabajo de sastrería fina. Lo que demuestra todo esto es que hay que tener muy buenos sastres, como los dos abogados magníficos que me acompañan, y muy buenos sastres peritos, como los magníficos peritos que tengo aquí al lado. No hay una solución única, cada caso va a ser diferente, no hay una solución mágica que diga este caso sí, este otro caso no. Yo creo que el que crea que puede sacar como churros soluciones mágicas para este tipo de cosas se va a equivocar y va a tener enormes dificultades. Quería daros un minuto también para que hagáis vuestras conclusiones y que pues en un minuto le digáis a la sala pues, qué pensáis sobre esta materia. Sonia. Bueno, yo pienso que esta incertidumbre, en realidad, desde un punto de vista jurídico, es muy interesante. Esto no se le puede decir a los clientes, pero al final sus problemas, para nosotros, para mí, son problemas jurídicos muy interesantes, donde hay que estudiar mucho, donde hay que pensar, porque como ya sabemos, el derecho se estudia y se hace pensando, ¿vale? Se aprende estudiando, pero se practica con el sentido común. Y claro, venimos también de una sacudida importante donde ya hemos tenido que hacer un esfuerzo grande por recuperar figuras que no eran muy habituales, como la rebus y tal, afrontar las regulaciones también que venían amparadas por el estado de alarma y tal, que hacía en materia de arrendamientos comerciales, por ejemplo, que era una auténtica tortura, ¿no? Tener que leer cada día un real decreto, en fin, pero bueno. Y este es otro reto para nosotros jurídico, donde yo creo que tenemos la obligación, y para eso nos pagan nuestros clientes, de buscar soluciones. Y a mí todo esto me parece una fase muy bonita desde un punto de vista como profesional, muy bonita. Ahora entiendo que es una fase también de mucha tensión, porque esa incertidumbre para las empresas es muy tranquilizadora, lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darles también el confort de una solución jurídica adecuada, pero también una solución procesal adecuada, que es lo que yo creo que ofrece el arbitraje. Alejandro. Yo voy a ser rapidísimo. Yo únicamente diría que seamos prácticos, muy prácticos, en nuestro asesoramiento al cliente en este sentido, porque llevarle al pleito creo que es llevarle a un sitio donde no debería ir. Yo creo que el pleito se va a producir cuando su contraparte pues, no quiera cumplir un contrato. Y eso inevitablemente no se le puede obligar a alguien a cumplir algo que no quiere cumplir.
se puede, pero judicialmente, arbitralmente, la ejecución del laudo, etcétera, etcétera, pero eso va a llevar tiempo y, entre tanto, todo el mundo pierde mucha energía y mucho dinero. En el trámite de la negociación, yo creo que los clientes tienen mucho sentido común, saben quién actúa de buena fe y quién no lo hace, y yo creo que ese es el criterio que hay que manejar, o sea, llevarles a decir, oye, mira, esto no será recuperable, en qué medida afecta a tu cuenta de explotación, en qué medida esto es recuperable o no, vendrán tiempos mejores, y yo creo que es donde tenemos que llevar la razón, llevar pausa, llevar tranquilidad y darles el confort, y decirles, oye, estás aquí con alguien que no va a cumplir, pues a este palo y a este que sí que va a cumplir porque parece que quiere cumplir, pues veamos y manejemos una situación imaginativa, que las hay, pero bueno, donde todo el mundo tiene que concurrir, evidentemente. Antonio. Bueno, mi resumen es que por todo lo que se ha comentado en esta mesa, todos, árbitros, abogados y peritos, vamos a afrontar una etapa, yo creo que más compleja aún de lo que fue la pandemia. Yo creo que el hecho de que durante la pandemia hubieran ciertos consensos que ahora creo que no se van a dar o que van a ser más cuestionados va a dificultar todo mucho más, y que nos toca hacer un trabajo muy fino, de hilar fino, de ir caso a caso, como también ha comentado Carlos, y bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Fantástico. Incluso en la fase precontenciosa. También. Sí, bueno, pues lo mismo que Antonio, ¿no? Y en el hilo de lo que decía Sonia, que al final de cara a los peritos es un reto profesional, porque ya en la época del COVID-1 ya fue un reto el poder justificar desde un punto de vista económico determinadas reclamaciones. Es verdad que hubo gente que optó sacó el informe como pues muy automático, ¿no? Y obviamente eso se ha demostrado ya en la ola 1 que eso es inviable, y desde luego en la ola 2 muchísimo más, ¿no? Entonces, que va a ser un reto y un tema complejo, lo mismo que decía Sonia, pero es verdad que hay que ponerse en la piel de los clientes porque hay situaciones muy trágicas ahora con esta segunda ola, ¿no? Entonces, complicado. Fantástico. Una cosa, parece que el consejero se nos retrasa un poquito, no es por querer alargarlo mucho, pero si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, encantado a vuestra disposición. Lo digo porque no es por sadismo nuestro de teneros aquí in eterno hablando de este fantástico tema, pero si queréis alguno hacer una pregunta, encantado de que la hagáis y encantado de responderos. Sí, era imprevisible. Esto es un evento imprevisible. Esto sí que es una rebus. Pues yo creo que es que ha quedado todo clarísimo. Lo hemos hecho súper bien, ha quedado clarísimo, nadie tiene dudas. Y es que como hemos dicho que es tan difícil, pues claro, la gente... Muy bien. Pues nada, no os entretenemos más. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia a estas horas. Gracias.